Advertencia. El siguiente video incluye lenguaje fuerte y no es apto para audiencias menores de edad. Se recomienda discreción al visualizarlo. No nos haremos responsables por cualquier daño que pueda causar el siguiente material audiovisual en caso omiso de esta advertencia. Por su atención, gracias. Pues sí, los tiempos se actualizan. Bueno, chicos, pues ahora no sé qué les parezca así. Les cuento sobre una historia que ya es un poquito más perturbadora para irnos acoplando a este ambiente, pero no sé qué les parezca, que empecemos con esto. Venga. Bueno, pues ahí les voy. Radio Historias. Y bueno, chicos, de la historia que les tengo hoy es una historia muy interesante. Se titula La Quebrada, caballo mecedora. Y pues bueno, dice así. Ok. Mi hermano Teddy murió el 11 de diciembre de 1999, durante nuestra fiesta anual familiar navideña. Él tenía 12 y yo tenía 9. Desearía decir que no fue mi culpa, pero al final del día, todo había sido mi idea. Pues, ok, soy de Woodbury, Minnesota. Como toda mi extensa familia, cada Navidad mis padres organizaban una fiesta para comer, tomar y charlar. Siempre era un evento aburrido, pero amaba ver a todos mis primos. Los adultos usualmente nos dejaban en el sótano o en el desván, pero ese año mi hermano los convenció de dejarnos ir en trineo hasta el parque. Nos arropamos en nuestros parcas morados y llenamos los trineos con mantas y nuestros bolsillos con paquete calientamanos. Luego, yo, mi hermano y nuestros primos, Mike y Jeff, partimos por la colina para trineos, que estaba como a media milla por la carretera. Tan pronto como salimos de la vista de la casa, Teddy paró. Oigan, ¿quieren hacer algo divertido?, preguntó. Sí, por supuesto. Quiero andar en trineo, susurré. Sí, bueno, los trineos son para bebés, dijo Jeff. Eso es lo que estaba pensando también, su hermano añadió. Teddy sonrió. Bien, porque quiero llevarlos a un lugar mucho más genial. ¿A dónde estamos yendo?, pregunté nerviosamente. Mamá y papá se enojarán si nos buscan en el parque y no estamos ahí. No mirarán, están muy borrachos. Pero... Ok, creo que deberíamos ir a la quebrada Caballo Mecedora, añadió fríamente. La quebrada Caballo Mecedora era más un río pequeño que una quebrada, pero se había llamado así desde que podía recordarlo. La quebrada había sido nombrada por niños del barrio que encontraron un caballo de madera casi de tamaño real sentado, abandonado y casi sumergido en el agua. Nadie supo de dónde vino y nadie sabía el nombre actual del río, porque nadie había sido tan estúpido para decirle a sus padres que fueron ahí. Pero la quebrada Caballo Mecedora está casi a 1 hora de aquí, protesté. Ya tenía frío y no quería caminar tan lejos. Mike resopló. ¡Puff! No seas bebé, hay mantas extras si tienes frío y calientamanos en tus bolsillos. Sí, añadió Jeff. Y si quieres podemos empujarte en trineo como el bebé que eres. Mike y Jeff se rieron, pero Teddy no lo hizo, golpeó a Jeff en el brazo. Basta, chicos, no soy un bebé, y además, ¿por qué ir a la quebrada? Probablemente sea solo hielo. Porque se verá malditamente genial, dijo Teddy. Sí, quiero ir, dijo Mike. Podemos atar las cuerdas de nuestras chaquetas a unos palos e ir a pescar en hielo. Sí. Bueno, soy muy bueno en la pesca en hielo, mentí. Así que tengo que ir para poder ayudarlos. Claro que lo eres. Jeff giró sus ojos. Ok, la caminata nos tomó 1 hora. Fueron más como 35 minutos, aunque se sintió más larga por el frío. Cuando nos acercamos vimos que el río estaba, sin lugar a dudas, congelado. El hielo se veía muy grueso, aunque era difícil de decir. Jeff y Mike estaban realmente emocionados sobre eso, y seguían probando su peso en el hielo más fino de la orilla. Me senté en el trineo y puse un par de mantas a mi alrededor. Soy más pequeño que ellos, así que tengo más frío, me justifiqué a mí mismo. Ted, Mike y Jeff se pararon en la orilla y tiraron piedras al hielo para ver si podían romperlo. Cuando fallaron, para producir hasta la grieta más pequeña, Jeff anunció que era tiempo de jugar el desafío Ricochet. Yo odiaba el desafío Ricochet. Tan pronto como Jeff lo sugirió, sentí una piedra fría soltarse en el fondo de mi estómago. Ok, el desafío Ricochet era algo que habíamos estado jugando desde que éramos niños pequeños. Las reglas decían que si te desafiaban a hacer algo y no querías hacerlo, el juego terminaría y serías el nuevo cobarde. Y este juego ridículo seguía por semanas o incluso meses. Sin embargo, si lo hacías, podías desafiar a alguien más a cambio. Generalmente los desafíos empezaron simples.
pero con cada ronda se vuelven más y más difíciles. El juego solo terminaría cuando alguien se acobardaba, y por supuesto, esa persona era usualmente yo. Pero no esta vez, pensé mientras sacaba las mantas y me paraba, levantando el gorro de mis ojos. Tenía que redimirme y poner mi orgullo, y poner al orgulloso Ted. Tenía que mostrarles que no era un bebé. ¡Vamos!, me gritó Jeff. Tú vas primero. Ok. ¿Cuál es el desafío?, pregunté con valentía falsa. Bien, tienes que dar 3 pasos en el hielo. Miré al río congelado asustado. ¿3 pasos? Sí, y no pasos de bebé, pasos de verdad. Basta, no soy un bebé. Entonces pruébalo. Di mi primer paso ligeramente y presté atención a la elasticidad de la masa resbalosa debajo de mí. No había ninguna que pudiera sentir y el hielo no protestó bajo mis pies. Tomé los últimos 2 pasos rápidamente y luego volví y medio patiné hasta la orilla. Mi hermano me dio una gran sonrisa y una mano para chocar los 5. Desafié a Mike a tomar 4 pasos y medio. Mike desafió a Ted a tomar 6 pasos. Ted desafió a Jeff a dar 10 pasos. Y luego Jeff me desafió a tomar todo el camino hasta la orilla opuesta. El hielo no había hecho un sonido desde que empezamos el juego. Sin embargo, permaneció tan silencioso como la muerte. Aún así, había algo ensordecedor flotando por el aire frío y el silencio. Vacilé lo más que pude, tratando de decidir si debía quejarme. El desafío de Jeff era en realidad 2 desafíos, y no creía que eso fuera justo. Técnicamente, tendré que hacerlo 2 veces, una vez para llegar al lado opuesto de la orilla y otra para volver. Tenía miedo de caerme en el agua fría que sabía que estaba enfureciéndose bajo hielo. Vamos, no seas un bebé, solo hazlo, dijo Mike. Pequeño bebé asustado por el hielo, se burló Jeff. Basta chicos, no soy un bebé. Este desafío no es nada justo, son 2 desafíos. Mi voz fue ahogada por las burlas de Jeff y Mike. Mike miró a Teddy por ayuda, pero estaba riéndose. Mi hermano mayor ni siquiera trató de estar de mi lado, estaba uniéndose a ellos. Sentí mi labio inferior tambalearse y lagrimear por mis ojos. No llores, los bebés no lloran. Tú no eres un bebé. Volteé mi cabeza de nuevo al río para que no pudieran ver mi cara roja y mis traicioneras lágrimas. Sentí un sollozo al empezar a formarse a través de mi garganta y sabía que no podía dejar que lo escucharan. Moriría antes de que me vieran llorar. Tomé un respiro profundo y corrí por el hielo tan rápido como pude, y por un momento deseé caerme. Estarían en tantos problemas y se sentiría tan culpables de haberse burlado y llamarme un bebé, pero con cada paso de mi bota estuve atento del ruido del hielo rompiéndose. Pero no hubo ninguno, y de momento a otro estaba del otro lado. Levanté mis puños en el aire triunfantemente y esperé escuchar sus aclamaciones. Cuando me volteé para mirarlos, seguían en un círculo juntos, riéndose. Ni siquiera me habían visto. Se habían perdido todo el desafío y quería llorar de nuevo. Tragué las lágrimas y estaba a punto de gritar que quería irme a casa, pero entonces me di cuenta de algo colgando del árbol arriba de ellos. ¿Cómo me había olvidado? Era el único que se había dado cuenta y razoné que era pase a la vergüenza y la redención, pero ¿a quién desafiar? Me paré silenciosamente, mirándolos mientras bromeaban entre sí, y los señalé, susurrando silenciosamente para mí mismo. De tin, marín, de do, pingüe, cúcara, mácara, títere fue. Yo no fui, fue tete. Pégale al quien fue. Mi dedo se paró en Teddy. Bien, pensé. Se supone que es mi hermano. Lo merece más. Aclaré mi garganta. Desafío a... Grité cruzando el pequeño río interrumpiéndolos. Ellos me miraron, casi sorprendidos de verme parado en la otra orilla, así que se habían olvidado de mí. Desafío a... Empecé con ira renovada. ¡Teddy! A columpiarse en la cuerda a través de la quebrada y a parar en este lado. Hubo un silencio mientras, en tándem, los 3 miraron la soga colgándose del árbol arriba de ellos. Durante el verano nos tomábamos turnos columpiándonos en ella y tirándonos al cañón del agua. Y si tomabas la suficiente fuerza, en realidad podías llegar hacia el otro lado de la quebrada. He visto a mi hermano hacerlo muchas veces. Los ojos de Teddy se hicieron grandes y me miró como si lo hubiera sentenciado a muerte. Jeff y Mike empezaron a empujarlo inmediatamente, diciéndole que no fuera un cobarde. Sonreí del otro lado del río, esperaba que fallara el desafío y pues sería lo que merecía. No tomó mucho para que Teddy trepara el árbol y se sujetara a la cuerda. La probó un par de veces y luego se colgó, con todo su peso. Se sostuvo como siempre. Cuando llegue ahí voy a desafiarte a hacer saltos de tijera en medio de la quebrada, me gritó,
Ahí es cuando me di cuenta de mi error. Si Teddy me desafiaba a hacer eso, ciertamente me acobardaría y me echarían hacia las Pascuas. Envié un rezo silencioso a Dios para que Teddy no llegara a este lado del río. A la cuenta de 3, Mike gritó a Teddy. Vi a Teddy contar silenciosamente para sí mismo y luego se tiró del árbol tan duro como pudo. Se meció en un arco largo y profundo como siempre. Miré la escena con mis dedos cruzados, deseando que la cuerda no fuera tan lejos y que cayera a la otra orilla, con su desafío sin cumplir y el juego terminado. Pero pude darme cuenta inmediatamente de que iba a lograrlo y retrocedí para que aterrizara. Y luego el sonido más ruidoso que había escuchado antes o desde ese momento corrió por el aire con un disparo. Teddy se hundió tan pronto como golpeó el hielo y la cuerda y la rama del árbol lo siguieron hacia la oscuridad. Sentí mis pies moverse debajo mío mientras patinaba hasta el lugar donde se había caído. El pánico aplastaba mi pecho como un tornillo. Los tres estábamos sobre nuestros estómagos tanteando el furioso y áspero agujero, sin tener pasado 10 segundos. Buscamos en el vacío aguado, pero todo lo que habíamos y lo que podíamos sentir era la rama del árbol debajo. Luego de un minuto no podíamos sentir nada. Nuestras manos y brazos se habían entumecido. Jeff nos sacó a Mike y a mí de ahí y empezó a correr hacia los trineos. ¡Dejen ese trineo ahí! ¡Necesitamos salir de aquí ahora! Me sentía frío y muerto. Me tropecé ciegamente hacia la voz de mi primo. ¡Tenemos que salvar a Teddy! ¡Quiero a Teddy! ¡Está en el hielo! ¡Tenemos que ir a buscar a mamá y papá, por favor! Pero estaba llorando tanto que al final dudo que haya entendido alguna palabra. Y a pesar de mis protestas, lo seguí por el bosque confundido y frío. Pero luego de un tiempo ya no podía sentir el frío, no podía sentir ningún dolor en mi corazón o en mi cuerpo. De hecho, ya no podía sentir nada. Mike no dijo una palabra en el camino de vuelta, pero Jeff habló del plan. Ok, solo diríamos que Teddy decidió irse a casa antes que nosotros y que dijo que iba a tomar un atajo en el bosque, el otro bosque al final de la carretera. Asentí por un momento, incluso sonreí por su plan. Dios, a este día no sé por qué sonreí. Estábamos casi en casa para el momento en que empecé a procesar lo que estaba diciendo. No, tenemos que decirle a papá que salvé a Teddy, le dije. Estaba sorprendido por lo vacía que sonó mi voz. Mike solo siguió caminando adelante, pero Jeff me miró. Es muy tarde para salvarlo, pero puedes salvarte a ti mismo. Es tu culpa de que esto haya pasado porque era tu desafío. Te llevarán a la cárcel por asesinato y te sentenciarán a pena de muerte. Es un caso abierto y cerrado. No puedes decirle a nadie nada nunca. Y no sé por qué le creí, pero lo hice. La parte más difícil del día no fue ver a mi hermano morir. A la larga y fría caminata a casa. La parte más difícil fue pretender como si nada estaba mal cuando llegamos. Ok. ¿Cómo que no han visto a Teddy? Tendría que haber vuelto ya. Se vino a casa una hora antes que nosotros. Sin embargo, no podía tener mi cara seria por mucho tiempo y empecé a llorar. Mi padre pensó que era porque hacía tanto frío que mi piel empezó a volverse blanca. Los adultos inmediatamente montaron una búsqueda en el bosque entre nuestra casa y el parque, que por suerte no terminó en nada. Por la noche llamaron a la policía. Buscaron en el bosque por las siguientes 24 horas porque creyeron nuestra historia. La colina de Trineos había estado llena de gente ese día, pero un par de personas estaban seguros que vieron ahí. El día después de eso, quisieron buscar del otro lado del bosque, el lado en el que Teddy en realidad estaba, pero una tormenta de nieve apareció y la búsqueda se canceló. A mis padres les dijeron que donde sea que estuviera Teddy estaba casi ciertamente muerto. Los padres en el vecindario dejaron de llevar a sus niños al bosque, incluso en verano. Mis propios padres no me dejaron salir de casa por un año completo. Crecí enojado y malévolo, odiaba a todos, pero a nadie más que a mí mismo. Me apunté a la universidad solo para alejarme de mis padres, porque su constante amor y apoyo me sentía injusto y vil para mí. Deseaba que tuvieran otro hijo para que pudiera darle su amor a alguien que lo merecía y dejar de hablar sobre Teddy todo el tiempo. Entré a la Universidad de Minnesota. Mis notas eran una mierda y te amaban mucho. Mis padres me presionaban para sobresalir, porque su último caballo en la carrera. Nunca contestaba sus llamadas o correos, de hecho. Vivía con la culpa, solo un poco, pero vivía con ella. Borracho, una noche finalmente le dije a un par de amigos cercanos sobre eso. Estuvieron de acuerdo en que no fue mi culpa. Esa mierda pasa, y que Teddy no hubiera querido que me hundiera en eso. Hice el desafío, pero entré por la cuerda. Esa noche fue un punto de retorno para mí.
Luego de ser validado por gente que en realidad sabía la verdad, dejé de tomar y levanté mis notas por últimos 2 semestres, y de alguna forma fue suficiente para graduarme. Un año después obtuve una invitación de fiesta de compromiso en la casa de mis padres. El primo de Jeff iba a casarse con una chica que conocía a la Marina y estaba invitado a celebrar su amor con ellos. Aunque odiaba volver a casa, quería apoyar a Jeff. De algún modo sabía que estaba viviendo una vida plena, a pesar de nuestro sufrimiento compartido. De hecho, me hizo sentir esperanza, como si yo pudiera hacerlo también. La fiesta era más silenciosa y reservada que las fiestas que planeaban mis padres cuando éramos niños. Se habían vuelto menos divertidas desde la muerte de Teddy, más refinadas, más sombrías. Jeff estaba más callado que lo que recordaba, también, pero claramente estaba feliz con su nueva prometida, que se veía como una buena chica. Y aunque una larga sonrisa se posaba en su cara, sus ojos lo traicionaban con un cierto recelo, especialmente cuando me miraba. Solo tuve el coraje de hablarlo una vez. Compartimos un abrazo incómodo y lo felicité en su compromiso, y le pregunté sobre su hermano, y Jeff me dijo que Mike era adicto a la heroína y vivía en Arizona en alguna parte. Dije que parecía que Mike no se recuperó nunca. Jeff dijo que no sabía de qué hablaba y se alejó. Pasé el resto de la fiesta abrazando a parientes, hablando un poco y pretendiendo tomar la sobriedad. Es sospechosa mi familia. Luego de un rato salí para fumar y tener un momento de paz, y en el sigilo del aire otoñal comencé a llorar. Esta fiesta debería ser bulliciosa y ruidosa. Mis padres deberían estar riéndose, Mike debería estar corriendo por la fiesta desafiando a gente a tomar tragos misteriosos, y debería estar aquí contando historias de la universidad y hablando sobre mis planes. Y Teddy debería estar aquí en vez de estar muerto al fondo de un río. Tiré el cigarro bajo mi auto y limpié la humedad de mis mejillas. Sabía lo que tenía que hacer y dónde tenía que ir. Tenía que ir al río que me acechó desde que tenía 9. Alguien había vuelto a la quebrada Caballo Mecedora. ¿Seguía ahí el trineo de Teddy? ¿Reemplazaron la cuerda? ¿Se habría secado la quebrada? Ese era mi peor miedo. Tenía secretos que no quería ver revelados. Encendí otro cigarro mientras caminaba y empecé a enlistar todas las razones por las que esa era una mala idea. Pasé el camino rogando por encontrar la fuerza para darme vuelta o rogando por el coraje para continuar. Llegué a la tumba de Teddy antes de estar listo. La quebrada era ruidosa y el agua se movía rápido. A causa de la lluvia reciente en el área, sin duda, el caballo de madera estaba en mal estado. Ahora solo su cabeza era visible sobre el agua y estaba tan podrido que no podías ver lo que era. Nadie reemplazó la cuerda. Me senté cerca de la quebrada y pensé en todo. Era difícil creer que este era el mismo lugar por el que aún me despierto gritando. Se veía mejor desde que tomó la vida de Teddy. Y sí, pudo mejorar. Quizá yo también podría hacerlo. El árbol estaba tan lleno que no podrías pensar que perdió una rama alguna vez. Todo era tan diferente de lo que recordaba, incluso el caballo. El juguete que había estado una vez de alegría, casi animado, pero ahora era una cabeza sin forma y mórbida. Sus ojos estaban dirigidos exactamente a mí y taladraban una mirada sin alma, justo a través de mí. Envió un involuntario escalofrío por mi cuerpo y me volteé en repulsión. Inmediatamente vi lo que el caballo estaba mirando. Un destello de plástico rojo saliendo del suelo detrás de mí. Era el trineo de Teddy. Mi reacción fue visceral y tuve que agacharme a vomitar en el pasto debajo. Era real. Pasó. ¿Había estado pretendiendo de que no era real? ¿Fue esa la razón por la que vine aquí? ¿Para pretender que el pasado se había ido y que ya no importaba? ¿Cómo podía olvidar lo que en realidad era ese lugar? Me tropecé en mis pies y empecé a caminar por la orilla, lejos del trineo hundido, parando cada unos cuantos pasos. Solo quería alejarme de esa cosa que era lo único que quedaba de mi hermano. Todo lo que solía ser Teddy yacía en el fondo del río ahora. Saqué un cigarro de mi paquete con manos temblorosas. Mientras trataba de prenderlo, me tropecé con algo y me caí. Mi cigarro rodó por la orilla y cayó en el agua. Era una cuerda, y supe de inmediato que era la cuerda de Teddy. La pateé lejos de mí. Era peor que el trineo. Si tenía algo más para vomitar, sabía que lo habría hecho. El final de la cuerda se deterioraba en la orilla en su largo, desapareciendo en el agua del río. Y quizá soy mórbido o enfermo o loco, pero de repente decidí que quería saber, quería ver. Me agaché y la recogí. Se sintió como todos esos veranos cuando solía columpiarme en ella hasta que el agua, mientras Teddy aplaudía en la orilla. Empecé a tirar la cuerda fuera del río. El agua se movía rápido y la cuerda era pesada. La quebrada no quería ceder sus secretos tan fácilmente y se rebeló contra mis esfuerzos.
Aún así tiré más duro, justo cuando pensé que llegaba al fin de eso. Algo largo y delgado llegó a la superficie del río. Lo vi por solo un momento, hasta que la cuerda se rompiera y se hundió de nuevo en el oscuro abismo. Casi me tiré después de eso, pero me paré en la orilla, con mi cerebro gritándome, y me di cuenta de lo que casi había hecho. ¿Y si era Teddy? ¿Hubiera querido verlo? Saliendo de mi trance, dejé el resto de la cuerda en el agua y volví al bosque. Mis pulmones luchaban por el aire y los árboles comenzaron a gritar a mi alrededor. Ansiosamente, encendí otro cigarro y dejé que los escalofríos pasaran por mi cuerpo mientras esperaba que la nicotina me calmara. Me paré ahí en medio del bosque, la cuerda rota a 6 metros detrás de mí, al fondo del río, y tomé pitadas cortas de mi cigarro, y cuando mi respiración volvió normal, sentí algo mirándome. Era Teddy. Por supuesto, estaba sentado con su espalda contra un árbol, con una parca morada, que seguía brillando en la puesta de sol, y algunas partes blanqueando tan blanco como sus huesos. Folio roto de una calientamanos estaba en su mano. Aún ahí, luego de todos estos años, me miró acusándome. Los agujeros de su cráneo de alguna forma no estaban vacíos. En vez de eso, sostenían una conciencia. Una conciencia sabia que decía que sabía lo que habíamos hecho. Sabía que lo dejamos morir. Pero no sabíamos eso, Teddy. No lo sabíamos. No sabíamos que saliste del río. No sabíamos que estuviste congelándote hasta la muerte mientras corríamos a casa para entrar nuestros secretos. Te hubiéramos salvado, Teddy. Si hubiéramos sabido, lo sabes. Sabes que te hubiéramos salvado. Le grito esto al esqueleto en mi mente o en voz alta. No estoy enteramente seguro, pero Teddy solo está sentado mirándome a 30 metros del caballo, a 20 metros del árbol roto. Y sé que te sentará ahí por siempre, porque Jeff y Mike no necesitan saber que nuestros pecados son incluso más terribles de lo que habíamos pensado. Sé que solo el sufrimiento de que yo tengo que cumplir y que puedo darme cuenta mientras miro la luz del sol afloja que Teddy está de acuerdo. Ok, chicos, pues esa fue la historia. No sé qué ustedes piensen de esto. A mí me gustó, pero ustedes ¿qué opinan? ¿Qué opinan de la historia? Uy, pues la verdad es una historia bastante turbia. Yo diría que puede ser incluso realista. Creo que también a mí me deja como esa elección en la que no es bueno estar haciendo como ese tipo de retos tan peligrosos, sobre todo que esto pues ocurrió en hielo y pues es algo que se puede quebrar o te puede resbalar y puede causar un accidente muy grave como en este caso. La verdad es una muy buena historia a mi parecer. Siento que le da mucho realismo y que sea en épocas navideñas como que también le da ese toque como feo y triste en el que pues imagínate una Navidad en la que pudo terminar bien, terminó en una tragedia bastante fea por un reto muy tonto, si estamos de acuerdo. Y pues ya sabes cómo son los hombres, ¿no? Que pues uno no se puede acobardar porque pues termina quedando mal o lo terminan carrilleando y pues en este caso terminó en algo triste. Demasiado triste. Y ya después ya ves que en la universidad todavía seguía con eso y que lo último que pasó sí también me quedé de, ¡ay, qué onda! Que hasta alcanzó a verlo y todo, el Teddy. Ay, sí. O sea, es que creo que todo, pues toda esta parte entra mucho de la mano, que no está mal a veces a tener como esta cobardía. No por eso no te va a definir, porque sobre todo en este tipo de casos donde básicamente arriesgaron su vida. Porque así como pudo haber sido el hermano de Teddy, ese Teddy, pudo haber sido su hermano, pudo haber sido cualquiera. Entonces, sí, yo siento que no está malo acobardarnos en cierta manera, porque sí, pues sí, o sea, no, eso no te va a definir, o sea, simplemente son situaciones en donde, pues, a veces sí te sientes esa valentía y a veces no, y no está no está mal, ni está, no define tu valor como persona. Sé que cuando pues son niños, pues obviamente siempre está esta burla y es muy difícil que ellos lo comprendan de esa manera, porque siempre para ellos va a existir ese tipo de broma, siempre va a haber como que ese tipo de situaciones de las que los hagan sentir menos por no hacer algo. Pero pues sí, o sea, lamentablemente suceden ese tipo de cosas. Se me hace bastante, yo siento que fue más que nada de que todo lo de que él tenía todo esto, pues, ¿cómo se podría decir? Guardado, hizo que
en este momento se le apareciera a Teddy en la situación, y siento que también, o sea, fue más que nada el trauma que su misma mente como que lo engañó de cierta manera, como que la culpa tampoco lo pudo, o sea, sí, le dio, no le dio por su lado, entonces prácticamente siento que fue más que nada por eso, y también que, ay, ya se me olvidó lo que iba a decir, se me fue. No, pero sí, justo lo que dices, la culpa. Lo más importante es que cuando lleguen a pasar cosas así de accidentes o algo que a lo mejor se te fue de las manos, lo más Ujú, importante no es ocultarlo, lo más importante es decirlo en este caso a tus papás, que es la autoridad o alguien que tengas mucha confianza, pero sí no ocultarlo y Ujú, menos por años y años, que hasta los primos se distanciaron, se dejaron de hablar, el otro se volvió hasta alcohólico, o sea, son cosas que son como una bola de nieve, que por una cosa que a lo mejor sí pasó, que estuvo horrible y que fue su trauma, pero mientras más lo ocultaron por esos años, es una bola de nieve que crearon traumas, mucho. Ya ves que hasta decía el chico, yo me gustaría que tuviera otro hermano mi mamá para que no me diera el cariño porque yo no me merezco ese cariño. O sea, tantos traumas sí. que se hicieron a la sí, larga o por no sea, decir lo que pasó. inclusive, sí, o sea, inclusive el hecho de que sí, creo que no, la historia no se basa dentro de quién tuvo la culpa, porque Ujú, era algo que pudo haberle sucedido a cualquiera. Creo que la culpa va más allá de ese secreto que no hizo y por el ujú, que todos, o sea, todos eran familia, o sea, el hermano prácticamente era como que era más que nada el no hablar acerca de eso o sea, es algo bastante fuerte que hasta siento que ya empiezan a tener como que paranoia y todo, porque ujú. puede existir hasta el momento en el que te llegue a engañar la mente y creas que el otro va a hablar y va a decir todo y cómo va a recaer entre todos, ¿sabes?